Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Delta Force Mobile. Primero que nada, espero que estén pasando un excelente fin de semana, domingo, cuando estamos subiendo exactamente este video. Y pues hoy vamos a hablar del poderosísimo Delta Force Mobile, claro que sí señores, porque les tengo muy buenas noticias acerca de la optimización, rendimiento, opción también y optimización acerca del juego y también el lanzamiento posteriormente global que se espera pues para este año, porque sí se va a lanzar este año. Tengo entendido que debería lanzarse entre noviembre y diciembre y que deberíamos de tener ya la beta global de dispositivos móviles y también la de PC dentro de muy poco actualmente. O sea, está a la vuelta de la esquina según los desarrolladores. Ok, vamos a hablar de Delta Force Mobile, claro que sí, como ustedes saben yo lo he estado probando, lo he estado jugando, pues tienen gameplay de su servidor en pantalla. Disculpen si soy un botcito, pero bueno, aún me estoy medio acostumbrando y también estoy jugando en lobby de chinos y los chinos pues son bien tryhard y también voy a ping bien alto, así que cositas de la vida, no en serio, me andan de hijo los chinitos, pero bueno, cositas de la vida. Vale. Pues vamos a hablar del tema de optimización y es que actualmente el juego pues se está corriendo en dispositivos Snapdragon serie 680, algo parecido como los MediaTek Helio G99, por ahí anda la cosa. Dispositivo gama media, gama baja media, por así decirlo. Y es que actualmente pues el juego está muy optimizado. Lo están optimizando más, incluso están solucionando algunos que otros errores, tanto en la versión de PC como en la versión de dispositivos móviles, que son las versiones que más está probando la gente, más la de dispositivos móviles. La de dispositivos móviles creo que tiene ya casi 1 millón o más de 1 millón de personas probándolo actualmente en los servidores correspondientes y que actualmente la comunidad lo ha estado observando y también los desarrolladores lo saben, así que sí, Delta Force Mobile estará muy bien optimizado para su lanzamiento global. Esto confirmado por los desarrolladores porque en una entrevista, por así decirlo, que han subido al canal, hablaron de la optimización y es que quieren enfocarse completamente en dispositivos de bajos recursos. Estamos hablando, ya saben, lo típico de dispositivos de 3 GB de RAM hacia adelante con una tasa de por lo menos 5 años a lo mucho de antigüedad, teniendo en cuenta de que incluso en iPhone se tiene pensado de que sea por lo menos muy viable entre iPhone 8 en adelante. O sea, no está mal, no está mal, son dispositivos que pues actualmente estamos hablando de que pues no son tan exigentes para conseguir y que sí se puede tener de manera pues bien para lo que es actualmente el Delta Force. Recuerden de que este juego está utilizando un motor gráfico Unreal Engine. Los desarrolladores son los mismos desarrolladores de COD Mobile, solo que con una excepción que Team Jade y Team Studios están trabajando de la mano para poderlo llevar. Este juego estaría lanzándose tanto para PC, consolas y dispositivos móviles gratuitamente y tendremos dos tipos de modos de juego. No es una arena breakout el Delta Force para la gente que pregunta. No señores, es mucho mejor que eso. Es un Battlefield con un modo de juego Extraction Royale muy diferente. Para el que no lo sepa, Delta Force empezó en su época con bueno, no Extraction Royale, sino con un pues juego más, ¿cómo les explico? Más táctico, porque era de operaciones especiales cuando se lanzaron sus últimos juegos. Ya después tenemos lo que actualmente a día de hoy, que es un Battlefield, mejor dicho, es la mejor comparación, por así decirlo. Un Battlefield, pero bien hecho. Y luego tenés un Extraction Royale mucho mejor que el de la Arena Breakout y más frenético. Aunque no lo crean, pues sí, Team Studios lo ha hecho mucho mejor. Está mejor calcado. Me gusta mucho más cómo está el Delta Force. Lo que nos da de objetivos y lo que está mostrando. Cosa que pues mucha gente tal vez no lo sabe. Ok, bueno, en fin. Se han hecho pruebas tanto en dispositivos como les he comentado, de gama media, media baja, media alta, y pues sí, el juego va muy bien, va a 60 FPS estables. El juego tiene opción de 144, 120 y 90 FPS, por si en dado caso no querés jugar solo a lo que es actualmente 60 FPS, para que sepas. Ok, ahora hablamos del detalle. Ahorita el juego pues sigue en fase de pruebas. En septiembre se lanza completamente la versión de China. Se espera, se tiene pensado que se saque entre 26 y 28 de septiembre la versión oficial de China. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La versión de China estaría lanzándose considerablemente y luego vendría Tencent Games como tal lanzando la versión global. Primero se lanzará la versión de China, luego la versión global. De momento, con las pruebas correspondientes que han hecho con la versión de móvil en China, podemos decir de que sí, el juego está muy bien hecho en muchos aspectos posibles y que nos está dando una experiencia muy positiva de lo que es un shooter AAA en condiciones. Ya que acuérdense de que este juego será completamente gratuito y es un AAA. Se consideraría a la par de un Warzone Mobile, ya que es un juego considerado AAA. AAA nos vamos por la talla de la IP y también con el desarrollo que trae este juego. Considerablemente juegos como Bloodstrike u otros no se consideran AAA porque básicamente son juegos que están hechos
para similar o bueno, para que sean similares a otros juegos con menos peso y con más bajos recursos. Estos juegos ya son más triple A que otra cosa. O sea, hacemos una comparación de qué es un juego triple A y un juego pues normalito A o doble A lo mucho. En fin, pues bueno, este juego pues denomina todo lo bueno que deberíamos de tener para dispositivos móviles y posiblemente sea el mejor lanzamiento de un shooter en 2024. Sí, para mí creo que sí lo va a ser el mejor shooter lanzado en este pues año, como lo hemos comentado. Y pues como ustedes saben, yo les voy a estar trayendo considerablemente toda la información y cómo lo puedan descargar de la mejor manera posible. De momento, la única manera que se puede descargar y se puede jugar, ya lo había comentado, es básicamente entrando en una encuesta, entrando en Delta Force, llenar la encuesta considerablemente que te ponen y luego de eso pues ya, darte gusto y disfrutar, que es lo importante. O sea, nada fuera de lo común. Así que me parece bien, o sea, está bien. Bueno, yo he estado disfrutando jugando cuando lo pude jugar. Me he echado, creo que ya tengo por lo menos mínimo 30 horas de juego ya tengo en el juego, así que pues no está mal, la verdad. Me falta alguna que otra cosa aprender, las sensibilidades y demás, los controles no son tan complicados. Básicamente el Delta Force es el Battlefield que nosotros debimos tener, o sea, tal cual. Y seguramente le haga mucha competencia considerablemente a lo que estamos acostumbrados hoy, que sería posiblemente, y lo digo de esta manera, a un COD Mobile y al Warzone Mobile. Le va a hacer competencia, teniendo en cuenta que también esta IP sí es 100% de Team Studios, porque ellos la adquirieron. No es como, ¿cómo te explico? No es como la IP considerable de COD Mobile, que COD Mobile la comparte con Activision. En cambio, Delta Force la estaría compartiendo considerablemente, pues solo ellos con el Team Jade. Y ya, o sea, tal cual. Y por eso el título. O sea, tal cual va a ser un shooter muy frenético, muy querido por la comunidad y espero de que sí termine siendo. Ok, pues con esto terminamos. Optimización, lanzamiento global correspondientemente acerca del propio Delta Force. Creo que hemos sido muy precisos con eso. Y sí, o sea, la optimización es lo más importante al día de hoy en juegos de dispositivos móviles. Y ya te digo yo que para mí los dispositivos móviles se están convirtiendo en PC, solo que de bolsillo, que ya están llegando juegos muy exageradamente buenos. O sea, ni siquiera son juegos malos, o sea, son juegos muy buenos. Que mucha gente tal vez no creía en su día, pero desde que se lanzó ese primer golpe fuerte con lo que fue PUBG Mobile, hemos tenido muchos juegos por parte de Tencent Games. Como siempre, Tencent Games dejando la vara muy alta. Tencent Games ha sacado todos juegazos, no ha sacado ningún mal juego. El único malo o trágico que pudo haber sacado en su día fue el Apex, pero eso no es culpa de Tencent. Lo veo más culpa de Electronic Arts por lo que hizo con el Apex Legends, que es el único fracaso que ha tenido, por así decirlo, la cuenta oficial de Tencent con este estilo de shooters AAA. Pero bueno, ya veremos si todo sale mediáticamente bien. Bueno, espero te haya gustado este video, espero te haya gustado la información detallada. Sí, la optimización va a estar muy bien, va a correr en cualquier dispositivo móvil, tengo entendido, Delta Force Mobile, con lo que han dicho todos los desarrolladores. Nos veremos en un próximo video. Muchas gracias por tu apoyo. Claro que sí.